¿Me oís? Muy bien. Bueno, buenos días a todos. Comenzamos ahora la primera charla del segundo día de la reunión anual del foro y tenemos, creo que el privilegio de contar con José Manuel González Páramo para impartir... ¿Ahora? Vale. Para impartir la primera charla o conferencia, como se le quiera denominar. Bueno, José Manuel es doctor en Economía por la Universidad Complutense y también doctor en Economía por la Columbia University de Nueva York. Es catedrático de Economía en la Universidad Complutense también y profesor del IES. Ha detentado los puestos de máxima responsabilidad en los organismos financieros y bancarios, tanto a nivel nacional como internacional. Ha sido o es consejero del Banco de España, de FUNCAS, de BBVA, consejero también del Banco Internacional de Pagos de Basilea, así como del Banco Central Europeo. Presidente del Transatlantic Business Council y del Data Warehouse. Por cierto que no sé lo que es, el European Data Warehouse. Bueno, doctor honoris causa por las universidades de Sevilla y de Málaga y desde el año 2013 es director de Global Economics and Public Affairs en el BBVA. El título de las charlas, José Manuel va a impartir es, bueno, Estados Unidos separándose y alejándose de Europa y qué consecuencias puede deparar para los países europeos, tanto desde el punto de vista geopolítico, habría un nuevo ajedrez, unas nuevas piezas colocadas en distintas geografías y claramente orientándose hacia China. Consecuencias de tipo económico, dadas las relaciones tan intensas y tan importantes, tanto desde el punto de vista comercial como financiero, entre Estados Unidos y Europa. Consecuencias militares, que ya nos llevan avisando desde hace mucho tiempo. Y cuando Trump tomó posesión como presidente de Estados Unidos, no ha dejado de insistir en un mayor compromiso por parte de los países europeos en la defensa. En Estados Unidos hay un poco un chiste, ¿no?, que como consecuencia de las dos guerras mundiales en las que participó Estados Unidos, sobre la mesa ellos ponen el dinero y los muertos y no quieren que esto siga sucediendo. Los muertos me refiero a los muertos que caen en combate, ya sea en Europa, en la Segunda Guerra Mundial, o en el sureste asiático durante la década de los 60 y de los 70. Y por último, además de las consecuencias militares, puede ocurrir que se produzca un distanciamiento cultural e ideológico, que como sabemos en este momento y desde hace muchos años es muy intensa esta relación cultural entre Estados Unidos y Europa. Pues bien, sobre todo esto nos va a hablar José Manuel González Páramo y de manera que cuando quiera, José Manuel. ¿Se oye? Sí. Perfecto. Muchas gracias por estas amables palabras de presentación. Luego te cuento lo que es European Data Warehouse. Entonces, bueno, yo creo que esta portada ilustra bastante bien el marco de aquello de lo que quiero hablar. Es una situación de ruptura, progresiva o no, pero realmente sin precedentes. Y quería tocar con mucha rapidez estos asuntos y dejar los escenarios como para vuestra reflexión, porque no voy a desarrollar mucho, ¿no? Pero bueno, en todo caso, hay una... Gráficos como este los vemos en la prensa con regularidad, expresan un movimiento de masas lento pero ineluctable que nos dice pues, que en menos de medio siglo realmente China más India prácticamente han cogido a la suma de Estados Unidos, Europa y Japón. Es un mundo nuevo. Pero estos movimientos de masas, digamos, no deberían ocultar la geopolítica que hay por detrás. No solo que cambian cantidades, porque fíjese, ni China ni Europa son superpotencias completas y la única de momento que lo es, ya veremos por cuánto tiempo, es Estados Unidos. En lo económico, en lo militar, en lo cultural, en la proyección en el mundo, en soft power, en tecnología. Es cierto que China
es una superpotencia emergente, no completa, pero que progresa con muchísima rapidez en lo tecnológico, en lo militar y en la proyección global. Tenemos la nueva ruta de la seda. Estados Unidos es una superpotencia económica y cultural, tenemos mucha influencia y mucho atractivo, pero sin poder militar comparable a Estados Unidos y con muchas dependencias militar, energética, tecnológica y de mercados de exportación. Y Estados Unidos, siendo completa, está viendo erosionarse esta naturaleza, porque en economía no hay que contar lo que ocurrió el día 2 de abril para acá. Son políticas que generan incertidumbre, que es lo contrario a lo que ocurría en otros tiempos. En cultura hay un desapego creciente del resto del mundo, y son los gráficos que hay a la derecha donde se ve cómo por áreas del mundo el apego, la visión que se tiene de lo americano no hace más que empeorar, especialmente desde la segunda llegada de Trump. En diplomacia, Estados Unidos, si hace algo, es romper alianzas y reglas. Y por último, en tecnología ya han visto la falta de confianza en la ciencia, la persecución de universidades, el bloqueo de visas, etc. Esto va a tener consecuencias en el futuro. Ahora, a mí me interesa destacar algo que es bastante nuevo respecto del pasado. Y es que ahora mismo la batalla geopolítica se libra en el terreno de la economía. Esto no es enteramente nuevo, pero antes la geopolítica era una cuestión de diplomacia, era una cuestión de ejércitos, era una cuestión de grandes pactos, Pacto de Varsovia, la OTAN. Bueno, ahora explicaré por qué esto está ocurriendo, pero los instrumentos geoeconómicos que vemos usarse pues son los que tenemos a la derecha: aranceles, las cuotas, los bloqueos, los subsidios a la producción, impuestos. Es decir, hablamos de economía para las luchas, definir las luchas de poder. Así que la geoeconomía es el uso de instrumentos económicos para fines geopolíticos. Que, insisto, en la historia tuvimos mercantilismo y hemos tenido otros episodios, pero no el carácter generalizado que la geoeconomía ocupa hoy. Bueno, ¿por qué el ascenso de la geoeconomía? Fíjense, primero, aunque esto es muy lejano, la disolución de la URSS. En el 90, con la disolución de la URSS, los geoestrategas empiezan a pensar que la lógica del conflicto debe continuar no en el campo de batalla, sino en la gramática del comercio, ¿no?, como dicen los tratadistas. Y por lo tanto vamos a usar el comercio para seguir luchando por el poder. Y luego, por otra parte, Estados Unidos sobre todo, pero también Rusia, se han dado cuenta de que la supremacía militar la puedes tener, pero mantenerla es muy costoso y además los resultados son poco estables. Pensemos en la guerra de Afganistán o en la de Irak. Te gastas mucho dinero, hay muchos muertos en la mesa, pero al final, ¿qué ha salido de aquello? Bueno, está claro. Es mucho más barato y políticamente digerible usar aranceles, usar cuotas, bloquear rutas comerciales, etc. En tercer lugar, el ascenso acelerado de China, que esto pone las pilas a todo el mundo. Y finalmente, el descontento de la globalización. Entonces, como veis, la desigualdad y la polarización no hacen más que crecer. A la izquierda tenemos datos americanos, datos internacionales en el medio, gráficos sobre desigualdad y polarización económica. En fin, es un contexto. Daos cuenta ¿qué efecto tiene la polarización? Pues la polarización lo que hace es restar legitimidad al apoyo de los electorados, de los pueblos, al libre comercio. Cuando tú tienes la conciencia de que la globalización ha arrasado tu tejido industrial y ha dejado sin empleo gente de mediana cualificación, poco a poco surge un caldo de cultivo contrario al libre comercio, favorable al proteccionismo y, por lo tanto, en reversión de tendencias anteriores. Bueno, esto yo creo que es muy escolar, voy a saltármela, pero sí que yo creo que tiene interés hablar un poco de la Pax Americana, que es lo que hoy se está un poco disolviendo, ¿no? Llamamos Pax Americana a este trípode que durante 8 décadas, casi 100 años,
pues ha permitido al mundo crecer, como veis en el gráfico de la derecha. Es decir, un crecimiento continuo desde la posguerra, del que se han beneficiado incluso quienes no participaron en la guerra y que se basaba en, primero, relaciones internacionales fundadas en reglas y cooperación. Y aquí tenemos el Plan Marshall, después las instituciones de Bretton Woods y libre comercio, el GATT primero y la OMC después. Segundo, políticas internas discrecionales compatibles con principios de racionalidad económica. Cuando hablamos de racionalidad económica hablamos de políticas que se diseñan para aumentar la renta per cápita, el bienestar y no objetivos de poder. Y por último, relativa estabilidad geopolítica basada en la mutua disuasión militar, la OTAN y el Pacto de Varsovia. Bueno, estas instituciones, que formalmente eran alianzas entre iguales, aunque todos sabían quién estaba al cargo y quién lideraba, que era Estados Unidos, es lo que hemos tenido delante o soportando estas 8 décadas. ¿Y por qué pudo funcionar tan bien? Bueno, porque básicamente, aquí somos la mayoría de economistas, esto era un gran esquema de seguro. Era un seguro donde Estados Unidos ofrecía bienes públicos y el resto de Occidente aportaba unas primas. El seguro era protección frente a agresiones militares externas, navegación marítima y aérea seguras, reglas no discriminatorias en comercio, presunción de protección de derechos de propiedad, activos denominados en dólares estables, defensa de valores democráticos. Esto es lo que ofrecía Estados Unidos. ¿Y qué pagábamos nosotros a cambio? Pues financiábamos de manera muy barata al gobierno americano, porque había el privilegio exorbitante reflejado en costes de financiación. En fin, tenéis toda una serie de bases militares, inversiones masivas de Europa en Estados Unidos, etc. Bueno, esto es lo que se rompe de una buena patada o varias al inicio del segundo mandato de Trump. Realmente estamos en duda de qué parte de este esquema de seguro funcionaría. Incluso Trump ha hecho declaraciones sobre el artículo 5 de la OTAN que llevan un poco a dudar. Bien. Bueno, a efectos de entender qué impacto puede tener este cambio de tablero de la política a la geoeconomía, yo no entiendo cómo se ha superpuesto esto. Pero bueno, cuando pensamos en con quién nos jugamos los cuartos, básicamente Estados Unidos y China, hay que tratar de identificar las diferencias de comportamiento entre uno y otro. Y nos encontramos con que Estados Unidos es una superpotencia de un carácter más bien extractivo o depredador, basado en dependencias previas, y así se está comportando. Es la política de America First, es cobrar aranceles para ingresar cantidades absolutamente impresionantes, ¿no? 30.000 millones de dólares al mes es el ingreso arancelario. Aranceles que no persiguen objetivos de política comercial, persiguen objetivos de recaudación fiscal, objetivos de ataque a enemigos políticos, y que se lo pregunten a Lula, objetivos de lucha contra el narcotráfico, que se lo pregunten a China con el componente del fentanilo. Es decir, estamos en un mundo diferente, atrayendo capital extranjero con acuerdos forzados, buscando compensación por ayuda militar y civil. Sí, ayuda a Ucrania, pero le pasa la factura a los europeos. En fin, es un superpoder extractivo. Y, por supuesto, se sale de todo tipo de organizaciones internacionales donde antes estaba el Acuerdo de París, Organización Mundial de Comercio, que tiene bloqueada y a la que no paga cuotas, etc. A diferencia de China, y esta es una estrategia que realmente da un poco de temblor cuando uno piensa en ella, porque está absolutamente planificada desde los años 89-90 del siglo pasado, con Deng Xiaoping y sucesores, y que solo termina con la llegada de Xi Jinping. Es una estrategia ellos le llaman
buy and hide, que es tú vete incrustando las cadenas globales de valor, de manera que no suscites contención, porque bueno, al fin y al cabo son chinos que vienen de muy atrás, y al mismo tiempo esconde tus capacidades, no las reveles. Luego viene el ingreso en la OMC en 2001. En la OMC, por parte de China, hay un cierto abuso de sus cláusulas, pero entonces se convierte en la factoría del mundo y sigue creando dependencias a base de especializarse en sectores muy concretos, de tecnología, por ejemplo, tecnologías verdes, tierras raras, etcétera, donde hoy es cuasi monopolista. Y otra de las paradojas de la globalización es que si antes considerábamos a la globalización una fuerza para el bien, el roce hace el cariño, pensábamos, y si comerciamos vamos a terminar siendo amigos, ahora la globalización también es vista como creadora de vulnerabilidades, porque yo comercio en tierras raras, por ejemplo, pero dependo de ellas, y quien las tiene sabe que me puede apretar, y si no, recuerden el enfrentamiento China-Estados Unidos el mes pasado, que dio lugar a una cumbre, Xi Jinping-Trump, donde realmente China ya es reconocida como el par de Estados Unidos. Esa base de esta es un superpoder de dependencia, es un superpoder que se basa en la creación de dependencias en segmentos clave, materiales críticos, provisión de crédito e inversión extranjera directa, está sobre todo en la nueva ruta de la seda. Y claro, el enfrentamiento de estos dos superpoderes está haciendo el mundo mucho menos estable y a Europa la deja como principal perdedora. Entonces Europa está, por así decir, como una pinza, como arriba. Está cogida entre los dos y además tiene sus propios problemas. Unos procesos de decisión muy complejos y muy lentos. Los acuerdos son de naturaleza crecientemente intergubernamental. Las prerrogativas nacionales siguen moviendo a los países y tenemos dificultad grande en movilizar recursos para mejorar la productividad y la innovación. Entonces nosotros, como gran poder, porque no en vano somos 450 millones de habitantes relativamente ricos, ¿qué es lo que hacemos? ¿Cómo nos comportamos? Pues ni como Estados Unidos ni como China. Nosotros somos buena gente, para entendernos. ¿Qué hacemos? Promovemos un orden internacional basado en reglas, pero no tenemos capacidad real de protegerlo. Si Estados Unidos decide que no lo cumple, como está haciendo con los aranceles, ¿qué hacemos? ¿Le llevamos a la OMC? Pero si sus tribunales están bloqueados. Luchamos con dificultad con retos geopolíticos, porque los procesos de decisión son muy complejos. Y como somos tan lentos, seguimos desarrollando dependencias de China y de Estados Unidos. Lidera con el ejemplo para enfrentarse a retos globales, el cambio climático, y todo el mundo nos aplaude. Pero realmente, si Estados Unidos abandona el Acuerdo de París y China tiene las tecnologías, nosotros somos palmeros del cambio climático. Hacemos lo que podemos, pero dependemos de ellos. Y finalmente establecemos estándares globales. Esto que se llama la Europa normativa o el efecto Bruselas, por ejemplo, normativa de privacidad que ha tenido un impacto en el mundo, pero en el momento en que Estados Unidos quiera forzar cambio en nuestras regulaciones, digital, cripto, fiscalidad de grandes multinacionales norteamericanas, ya veremos qué es lo que pasa. Así que Europa como poder no es suficientemente temida. Yo creo que esto es una realidad. Evento singular, lo que ocurrió el 2 de abril y sucesivos. Yo diría, o destacaría que si el 2 de abril y el tiempo transcurrido desde entonces merece la pena retenerlo en la memoria, es porque hay señales de que al menos 3 guardarraíles podrían ayudar a contener tanta irracionalidad como se manifiesta, ¿no?, en esta nueva actitud norteamericana. Un guardarraíl son los mercados. Los mercados fueron los que hicieron dar marcha atrás a Trump
una semana después del 2 de abril. El 9 puso en suspenso todo lo que había aprobado, al comprobar que tanto los bonos como el mercado de acciones como el dólar se hundían. Y realmente esto es muy infrecuente que ocurra y señaliza una huida de Estados Unidos como economía y del dólar como refugio. El segundo guardarraíl son estas elecciones intermedias, este rosario de elecciones que hay entre elección presidencial. El mes pasado vimos las elecciones en Virginia, en New Jersey, la votación de la Proposición 50 en California, que están señalando que hay una reversión de los votantes. Y este tipo de cosas es lo que está haciendo que Trump, por ejemplo, haya rebajado los aranceles sobre alimentos y productos de primera necesidad hace unos pocos días. Tiene miedo a perder la mayoría en la Cámara de Representantes. Y el tercer guardarraíl podría ser, ya veremos, el Tribunal Supremo. Tiene ahora mismo un dossier de aranceles encima de la mesa y veremos qué decide al respecto. O sea que hay alguna esperanza en que las cosas no se decanten de esta manera. Bueno, con la Unión Europea hablamos de negociaciones entre comillas porque lo que ha ocurrido realmente es todo un bullying, ¿no? Todo un asalto a Europa que ha negociado de muy buena fe con Estados Unidos los aumentos arancelarios. Al final, nuestros aranceles son menores de los que cabría haber esperado, un 15% en general, con un 50% en acero y aluminio, y compromisos, grandes compromisos de compras de bienes energéticos, material militar e inversión privada. Pero paradójicamente es el mejor acuerdo que podríamos haber conseguido, porque los aranceles los están pagando compañías y consumidores americanos. Y la mejor prueba de eso es ver cómo los precios de importación se mantienen comparados con los del mes de abril. Lo que quiere decir, si los precios de importación que no contienen aranceles se mantienen, realmente lo que viene encima, estos impuestos, los están pagando los márgenes de las compañías y los consumidores norteamericanos. O sea, que tiene un problema de inflación creado por los aranceles. Bueno, aparte de todo esto, es bien conocido que Europa tiene un modelo de crecimiento y de prosperidad que ya antes de Trump llevaba una serie de años en dificultad, uno diría en crisis. Así que esta sacudida geopolítica sorprende a Europa en un momento malo. Un momento malo porque esto de basar tu crecimiento en la apertura al exterior, competencia internacional basada en reglas, estabilidad política, estado de bienestar, esto es algo que está alcanzando sus límites por la madurez demográfica, la polarización política, el retorno del proteccionismo y el languidecimiento de la productividad que señala Draghi en su informe por habernos especializado en industrias maduras y haber innovado demasiado poco. Entonces, en este contexto, fijaos que en el 2000, cuando, vamos a ver, nuestras dependencias ahora mismo, en medio de todo esto, son de Estados Unidos, fundamentalmente en lo militar y también en lo digital y en lo financiero. En el año 2021, cuando Rusia invade Ucrania, nuestro principal suministrador de petróleo, gas y carbón era la URSS. Claro, es que esto es dramático. En mercado de exportación, el 43% de nuestras exportaciones van a 3 países: Estados Unidos, Reino Unido y China. UK con Brexit, Estados Unidos en este modo y China, bueno, explotando sus dependencias como puede. Y ya veis que dependemos del resto del mundo en digital, inteligencia artificial, tecnologías verdes, componentes farmacéuticos. Realmente es algo a lo que se le puede poner remedio, pero poniéndose las pilas ya. Entonces, la respuesta europea, ¿cuál ha sido? Bueno, decir, vamos a buscar autonomía estratégica. Tenemos por delante 3 transiciones: la energética o verde, la digital y la militar, con un coste muy grande, que tenéis a la derecha, son cálculos del Banco Central Europeo, es 1,2 trillones en el periodo que va desde este año hasta el 31. Estas son cifras que el propio Draghi ha asumido en septiembre
basadas en cálculos del BCE. El grueso está en lo verde y lo militar es básicamente de financiación pública. Entonces, ¿qué haría falta para tener éxito en una estrategia así? Bueno, primero, un diagnóstico compartido, que yo creo que aquí estamos bien, porque hay un gran consenso en que los informes Draghi y Letta señalan nuestros problemas con bastante precisión y han sido como tales asumidos por la Comisión. Segundo, un fuerte liderazgo político, y ahí aparecen tres interrogantes, porque Jacques Delors nos dejó hace tiempo, no solo en persona, sino en espíritu, este carisma y energía que él tenía para llevar adelante agendas y combatir la euroesclerosis ya no está aquí. Y además, los grandes países de la Unión están en sus propios líos, salvo Italia. Es decir, Francia es un caos político, en Alemania la coalición sufre y podría caer cualquier día, y en España el bloqueo político es absoluto y total. O sea que no está jugando aquí. Solo queda Italia, y realmente Italia como motor de todo esto es poca cosa. Entonces, a falta de otra alternativa, hay una doble agenda que Europa puede seguir para construir su autonomía estratégica. Una agenda interior que se fije primero en la financiación de las tres transiciones y en el mercado interior, y una agenda externa que se enfoque en el papel internacional del euro, tratando de buscar compartir el privilegio exorbitante del dólar y, por otra parte, nuevas alianzas comerciales. Y muy brevemente voy a referirme a cada uno. En cuanto a la financiación, un poco adelantando la conclusión, vamos a ver, Europa es rica. A Europa, uno podría decir exagerando, le sobra el dinero. El problema que tiene Europa es que no tiene vías de canalizar ese dinero hacia la inversión necesaria. Los activos financieros acumulados por las familias europeas alcanzan unos 37 billones. Si restamos pasivos, se queda en 27, en todo caso, es una cifra importante, pero ¿por qué no podemos movilizar los fondos? Por la fragmentación financiera que subsiste, y aquí están los informes Letta y Draghi, por la falta de productos paneuropeos de ahorro a largo plazo y restricciones a la inversión en capital riesgo que hacen que nuestras compañías innovadoras se vayan a Estados Unidos a crecer. 27 regulaciones nacionales de capital riesgo. Esto es una broma, pero es la realidad. Y Letta ha aparecido con la propuesta del régimen 28, que seguramente facilitaría la vida. Así que podemos financiar, pero sin crear una unión de ahorros e inversiones. Financiar las transiciones será pura fantasía. Y en cuanto al mercado interior, vamos a ver, el mercado interior empezó a funcionar a principios de los 90, mejoró obviamente las cosas respecto a la situación anterior, pero hoy nos encontramos, según cálculos del Fondo Monetario Internacional, que hay barreras no arancelarias que equivalen a aranceles del 44% en bienes y de más del 100% en servicios. Esto es muy elevado en comparación con los aranceles de Trump, solo un 15% en bienes y un 50% en servicios. Así que le sale más a cuenta a muchas compañías europeas exportar a Estados Unidos que exportar internamente. ¿A qué se debe todo esto? Pues a que el reconocimiento mutuo falla. Hay muchas excepciones de tipo sanitario, medioambiental y de otra naturaleza que bloquean o que introducen requerimientos con equivalencia arancelaria. Curiosamente, muchas directivas, en lugar de armonizar, introducen heterogeneidad, lo que llamamos gold plating. Cada país quiere introducir su cláusula diciendo yo soy mejor que tú, y al final una directiva que quería armonizar introduce heterogeneidad. Y por último, tendríamos que la Comisión no cumple adecuadamente su papel de guardián del tratado. Hay muy pocos casos ante la Comisión de infracción del mercado interior, y cuando se abre un caso pueden durar 10 años. ¿Quién se mete en un pleito de 10 años si tiene un interés comercial? Entonces, el mercado interior pues nos lo tomamos en serio como Letta sugiere en su informe, o realmente tenemos un problema porque es un instrumento para crecer más hacia adentro, menos dependiendo de la exportación. Lo tenemos ahí,
podemos usarlo o no. Y en cuanto, bueno, arriba lo que tenemos es el grado de cumplimiento del informe Draghi un año después. Como veis, las barras en verde son medidas implementadas o aquellas que están parcialmente implementadas. La suma de las dos es el 30%, más o menos, así que no vamos con suficiente velocidad para, bueno, implementar esta ambiciosa agenda. Hay áreas donde estamos haciendo un esfuerzo en materias críticas, incluidas tierras raras, litio, etcétera, transporte, también en defensa. Ese gráfico no está actualizado porque hay nuevos fondos para defensa, el programa SAFE, que son 150.000 millones que pueden ayudar a avanzar con fuerza aquí. Lo relevante es, estos cálculos de nuevo del Fondo Monetario nos dicen, si ustedes hacen todo aquello, podrían ver que el PIB de aquí a 10 años es más de un 3% superior. De 100 pasaríamos a 100, o a 103,2. Bueno, esto parece poco, pero este aumento de PIB es el 30% de nuestra capacidad de crecimiento potencial. Es decir, sería un chute de crecimiento bastante importante. Así que retener esto yo creo que tiene interés. Bueno, estamos ya en la agenda exterior. Yo creo que no haber sido reactivo frente a Trump ha sido una buena idea, porque las represalias suelen ser contraproducentes y además nos distraen de nuestra verdadera agenda. Entonces, ¿qué retos tenemos en relación con el sector exterior? Yo diría, en primer lugar, mercados exteriores y política comercial. Es obvio que si avanzamos en mercado interior, Europa empezará a tener un crecimiento más basado en consumo e inversión internos que en mercados de exportación. Y eso es bueno, equilibrar un poquito la mezcla. Pero, o sea que al mismo tiempo las exportaciones irán cayendo. En el caso de Estados Unidos ya lo están haciendo. Llevan desde en lo que va de año como un 15% de caída. Pero al mismo tiempo, una de las cosas en las que Europa siempre ha creído, porque está en su ADN, es en el comercio. Y ha creído en él porque el comercio fomenta la innovación, la competitividad y las alianzas internacionales, en las que Europa cree de manera firme. Europa tiene la red de tratados comerciales más extensa del mundo, 40 nada menos, con 70 países. Tiene otros 20 tratados concluidos y pendientes de ratificación. El más importante de ellos es el tratado con Mercosur, cuyo proceso de ratificación empezó en septiembre y esperemos que concluya pronto. Es una ratificación en la que no nos podemos permitir fracasar, pues sería tirar la toalla ya absolutamente. Y debe cooperarse más estrechamente con la Alianza Transpacífica, porque piensan como nosotros, incluyen países tanto de Asia como de América, con la ambición de liderar una gran coalición mundial bajo principios de la OMC. Fijaos que si esa coalición se forma, la coalición de comercio controlaría casi el 56% del comercio mundial frente a un 17, frente a un 15 de los Estados Unidos y no, algo menos, 11 y pico Estados Unidos, no alcanzo a encontrar la cifra, debería estar por ahí, y un poco más de China, 13%. Es decir, liderar esta coalición sería como revivir el mundo previo, circunscrito a un conjunto de países menor. Es una coalición de los que quieren. El segundo reto es reforzar el papel del euro como moneda global. Ahora mismo es poco más de un 20% de las reservas globales, es decir, un tercio de lo que representa el dólar, pero cada vez más Europa es vista como un refugio seguro, con políticas económicas estables, una economía no tan dinámica, pero que podemos dinamizar, mercados de capitales integrados, líquidos y profundos. Este es el reto, crear un activo europeo digno de ese nombre, etcétera, etcétera, etcétera. Y el último, digamos, la corona, será la representación digital, es decir, el euro digital como complemento.
Bueno, y finalmente, esto es para vuestra reflexión. No sé si se va a repartir la presentación, pero pensando horizonte de 2030, los escenarios que se pueden dar son muchos. Depende de cómo funcione la gobernanza en Estados Unidos, es decir, si a Trump se le frena o sigue echado al monte, y en Europa, dependiendo de si el bloque, vamos a llamar europeísta, sigue dominando o más bien se erosiona su poder cediendo parte de este al menos a los nacionalistas, como el Frente Nacional, etcétera, etcétera. Del verde más fuerte, que sería el ideal para la Unión. Renacimiento de la Unión, reformas profundas y la comparación entre volatilidad americana y la Unión como refugio al peor escenario. Gobiernos populistas en Estados Unidos y Europa, marcha atrás en la integración europea y potencial escalada de Rusia. En ese camino, del verde fuerte al rojo fuerte, hay distintos intermedios, pero yo creo que es más interesante que esto lo retengáis y lo penséis, porque sería para otra hora completa y no tenemos ese tiempo. Bueno, muchas gracias de nuevo por la invitación. Bueno, estoy seguro de que como son tantos temas los tratados y tan atractivos que habría, sin exagerar, decenas de preguntas, pero es que por restricciones de tiempo del AVE que sale a tal hora, tal, solo puedo permitir 2 preguntas. Levantar la mano aquel que quiera y tenemos que finalizar esta sesión, sintiéndonos mucho, la verdad. No me creo que nadie quiera levantar la mano, no me lo creo. Hola, felicidades por la intervención. Mi nombre es José Manuel Cansino y mi pregunta es sobre el proceso de desdolarización del comercio internacional, particularmente con los acuerdos respaldados por swaps entre, por ejemplo, Brasil y China, entre India y China. En su opinión, como observador privilegiado del mundo de las finanzas internacionales, ¿hasta dónde llega en este momento en cifras, ¿no?, el volumen de comercio que se está haciendo al margen del dólar y el volumen de comercio que se está haciendo en divisas alternativas? Bueno, no le puedo dar cifras exactas, no vengo preparado para eso. Lo que sí puedo decir, sobre todo al estudiar la implantación, he seguido muy de cerca, por ejemplo, el renminbi digital, he leído los esfuerzos de China, sobre todo desde el año 14, de ir construyendo alternativas a SWIFT. Incluso Rusia, que construyó la suya, al final se ha volcado con la China y por tanto Rusia es también vasallo de China en este aspecto. Se dan todas las condiciones para que el dólar pierda peso. Sanciones basadas en el uso del dólar, no te dejan usar el dólar para transacciones en petróleo, etcétera, etcétera. El problema está en que, como los americanos, muy complacientes, yo creo, dicen dicen TINA, esto es una situación TINA, there is no alternative. Es verdad, no hay un mercado tan líquido, tan profundo como el del dólar. Pero a fe que Trump está haciendo todo lo posible para que esto deje de ocurrir. Porque la volatilidad que tuvo el dólar en abril, las amenazas que hay de cobrar, por ejemplo, un impuesto sobre los rendimientos de los bonos de tesoro a 10 años, que es el activo más líquido del mundo, etcétera, están creando, insisto, todos los incentivos para que esto se refuerce. Por eso Europa, creo yo, debería poner la mira en que el peso del euro como moneda internacional aumente de ese magro 20% en los años que vienen. Uno diría, claro, bueno, si el euro se usa más, a lo mejor se aprecia. Y esto es malo para la exportación de los países europeos, que en principio puede ser verdad. Pero si cada vez exportamos menos porque nos volcamos en el mercado interior, no es tan grave. Y por otra parte, la financiación de Europa como bloque sería más barata, porque ese privilegio exorbitante que te da la liquidez y ser una moneda de uso internacional, lo que ahora disfruta Estados Unidos, sería también parte de nuestros beneficios. Así que yo creo que todavía no está el mundo preparado para esto. Hay acuerdos que parecen más trueque que acuerdos de tipo financiero,
pero el poderío de China crece mientras estamos hablando y yo no excluiría que se cree un área, no sé cómo de grande, basada siempre en el sistema chino, compensación, liquidación, internalización del renminbi, en lo que están trabajando mucho. Muy bien. Y otra pregunta, y tenemos que finalizar. Muchísimas gracias, José Manuel. La verdad es que ha sido muy interesante. Una pregunta de algo que tú conoces bien, ¿eh? El tema de la construcción del mercado interior, de los sectores y demás, las trabas al sector financiero, sobre todo a la fusión de los grandes bancos dentro de la Unión, que no somos capaces de avanzar en ese terreno. ¿Cómo lo ves tú en el inmediato futuro? Porque la verdad es que si no tenemos ese mercado, que es relativamente sencillo, vamos, comparado con otras cosas de más reto, va a ser difícil que avancemos en los demás. Es una realidad la que describes. Al final lo que estamos viendo en estos procesos, sobre todo los transfronterizos, aunque también lo hemos visto a nivel nacional, es que hay una politización de los procesos donde lo nacional en los transfronterizos emerge. Pensemos en Unicredit y Commerzbank, por ejemplo, que ponen un límite o muchas dificultades a la posibilidad de tener, digamos, titanes bancarios que estén en condiciones de diversificar riesgo, de acometer operaciones comparables a la de los grandes gigantes norteamericanos. Parece que hay tímidos avances. He leído, creo que esta misma semana, ¿no?, que Merkel lleva un paquete para permitir, es que parece increíble porque la gente no lo sabe, pero un banco europeo que opera en varios países europeos no tiene libertad para mover capital y liquidez a través de las fronteras europeas. Esto la gente no lo sabe. O sea que Santander o HSBC en su día, cuando era tal, no puedes hacerlo. ¿Por qué? Porque no te lo permiten los supervisores nacionales, por razones de cautela. Entonces nos estamos disparando en pie. Ahí está. El régimen 28 del ETA es un régimen dirigido no tanto a los bancos como a las empresas. Pero las empresas que se acogen al régimen 28 tienen un régimen uniforme en impuestos, en legislación concursal, etcétera, etcétera. Entonces, cualquier banco europeo está en mejores condiciones de prestar a las compañías acogidas al 28. Que eso es lo que ahora no ocurre. Es muy difícil que un banco basado en un país preste grandes cantidades a empresas que tienen su base en otro país. Pero ciertamente lo que dices es muy frustrante, ¿no? Hablamos de unión bancaria cuando realmente eso no existe. Y no depende solo de que no haya un fondo de garantía de depósitos común. Depende de que las especificidades nacionales no sean tan prominentes como hoy, que obliguen a un banco a funcionar por debajo de su potencial. Y perdona que siga. El régimen 28, el régimen de ETA, ¿cómo va de avanzado? ¿Cómo ves tú ¿estás haciendo algo o simplemente la Comisión está trabajando en él, porque es una idea brillante, es una idea de optar a entrar, que pueda crear el incentivo a que muchas grandes compañías y de tamaño mediano también lo usen, lo cual generará un incentivo a que la legislación de las que no entren se vaya homogeneizando, porque si no te quedas sin clientes, ¿no? Si eres un Estado que cobra impuestos. Así que no, yo creo que eso va avanzado, que se ha tomado en serio. Y además no va directamente al problema de la unión bancaria, es empresas, un colectivo de empresas sometidas a la misma legislación. No, de acuerdo, José Manuel. Pues muchas gracias y pasamos ahora a la siguiente charla. Gracias, José Manuel.